Hola, buenas, soy Kulzar y hoy os vengo a explicar nada para reparar una reparación muy sencilla y que seguramente todos tengamos en nuestro coche, ¿vale? Son las picadas de piedras, de grava, de lo que sea, de cualquier objeto que por la carretera impacta en el parachoques, ¿vale? Yo aquí tengo una bastante, que ahora pondré un vídeo más ampliado, ¿vale? Y unas fotos de una picada, ¿veis? Y lo que vamos a hacer es algo muy sencillo, la vamos a rellenar, vamos a tapar perfectamente y vamos a pintar solo esta zona. Luego le tiraremos un poco de barniz y al día siguiente barnizaremos para que se disimule. Se puede hacer teniendo una, dos, tres, cuatro, porque yo no soy de los que recomienda pintar el parachoque entero, porque te van a pintar el parachoque entero, lo mismo no da la tonalidad, lo mismo te dejan 20.000 colguetes, lo mismo, no te encintan bien, etcétera. Así que si vais es cuando ya el parachoque no tenga más, que a veces repintamos las cosas por repintarlas y como la pintura de fábrica no hay nada, ¿vale? Así que vamos a liarnos con ello, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es limpiarlo bien, lo tengo todo preparado aquí, tengo hasta la sombrilla, ¿vale? Vamos a limpiarlo bien, la zona. Y ahora me traeré la cámara para aquí, ¿vale? Cortaré, sobre todo bien limpio la zona, no hace falta que limpiemos el parachoque entero, solo lo que vamos a trabajar, que es esta pequeña cosa, ¿vale? Encintaremos en pirámide, ¿vale? Ahora lo veréis todo bien, tiraremos color, retiraremos, taparemos aquí con tesa abierta, no hace falta tapar todo el coche, pulverizaremos un poco de barniz y luego con un disolvente difuminado le tiraremos a los cortes y al día siguiente se pulirá. No lo vamos a eliminar, pero sí lo vamos a disimular, ¿vale? Y teniendo una, dos, tres, y más adelante colgaré un vídeo, ¿vale? Hablando de un concesionario de motor Jansá, de una pequeña estafa que me hizo, ¿vale? Pero menos mal que me la hicieron a mí, que yo me la puedo recuperar, y no se la hicieron a ninguna otra persona, ¿vale? Pero eso ya lo pondré más adelante en el canal. Bueno, lo primero que voy a hacer es, lo voy a rellenar. Podríamos empezar a lijar, que mucha gente dirá, no, esto se lija para igualarlo, etcétera. Sí, 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 pero si haces eso, te vas a juntar con esto pelado, vas a tener que tirar imprimación, vas a tener que tirar color, etcétera, y te va a salir un parche o una reparación muy grande. Y nosotros nos interesa hacer lo mínimo para lo que es, pero esto puede servir para una, para dos, para tres que tengamos cerca o en diferentes sitios, ¿vale? Vamos a utilizar esta masilla que yo compro en el Leroy Merlin. No tengo descuento en el Leroy Merlin, que siempre lo nombro, pero bueno, va muy bien. Y vamos a utilizar una lija sucia que no queramos, ¿vale? Vamos a poner un poco y le vamos a echar el secante. Un poquito no hace falta, porque con las temperaturas que tenemos ya aquí, ¿vale? Que ya estamos en verano, esto se va a secar rapidísimo, ¿vale? Y vamos a moverla. Hay que eliminar lo rojo, digamos, ¿vale? Hay que eliminar el secante para que este producto actúe bien. Tenemos siempre al lado un trapo para limpiar. Y ahora vamos a rellenar. He hecho demasiado para lo que es, ¿vale? Pero vamos a rellenar un poco. Y le vamos a ir quitando el sobrante. Vamos a ir retirando. Y vamos a dejar que esto se seque y luego lo vamos a lijar. Con 1200 o con lo que sea. Hay que mirar bien, porque muchas veces esta masilla deja algún pequeño poro. Pero bueno, así esto ya nos va a quedar de lujo. Ahora vamos a dejar secar y luego os explico lo de hacerlo en pirámide, a lo que me refería, ¿vale? Ahora dejamos secar, vamos a dejar 5 o 10 minutos y luego venimos a lijar. Bueno, pues una vez han pasado ya unos 5 o 10 minutos, ¿vale? Voy a mojar el trapo en agua un poco y vamos a ver lo que le podemos quitar. Lo mismo se ha secado mucho y no podemos, pero yo creo que sí. Sí, sí. Vamos a ir retirando lo mayor y si no, lijamos con lija de 1200 un poco. ¿Que le haremos rayas al paragolpes con la lija? Sí, pero ¿qué pasa? Como hay que echar barniz, se disimularán todas, ¿vale? Así que pillaremos una lija de 1200, ¿vale? Un poco mojada, partimos por la mitad para aprovechar el mayor material posible. Y vamos solo en la zona, ¿vale? Nos comeremos lo mismo algo
del barniz del coche. Pero con lo que le tiremos, esto se nos quedará divino, ¿vale? Ya la tenemos rellenada. Ahora está perfecta, incluso está un poquito, como a mí me gusta, para arriba, ¿vale? Así que vamos a darle un poquito más. Con el taco, siempre acostumbraros a las superficies, sabes, lijarlas con taco, ¿vale? Planas para no hacer huella, porque si lo hubiésemos hecho con el dedo, seguramente lo hubiésemos marcado. Aunque por muy poco que nos parezca, le haríamos una huella y ya nos costaría mucho disimularlo, ¿vale? Ahora, una vez lo tengamos así, ahora ahí se puede hacer dos cosas. Se pule para eliminar parte de las rayas o ya empezamos a encintar, como yo digo, y le tiraremos solo color a la redondita blanca, digamos, ¿vale? Donde está la masilla, lo que hemos cubierto con masilla, y luego ya se encintará barniz y disolvente y disolvente. Esto se matizará, quedará mate, quedará feo, se notará muchísimo. Se lijará con lija 3000 al agua, aquí y aquí, se pegará una pulida, ya digamos, para disimular más la zona y nos quedará perfecto. Bueno, he acercado la cámara a todo lo que he podido, pero luego la acercaré más cuando intente pintar, ¿vale? Yo ya lo he pulido, ¿vale? Lo he pulido un poquito para quitarle las rayas que puede hacer y ahora vamos a encintar, ¿vale? Esto nosotros en la fábrica lo hacíamos mucho y le llamábamos ventanita. No vamos a hacer un parche grande por algo tan pequeño, ¿vale? Y entonces lo que yo he dicho, se tapa en pirámide, ¿vale? Bueno, en pirámide, tapar como queráis, pero así lo utilizo, lo hago yo, porque es lo más fácil luego a la hora de extraer la tesa, ¿vale? Como no la llevaremos será lo más fácil. Y vamos pegando, ¿vale? Yo hago, digamos, una doble pirámide, ¿vale? Para que me entendáis, ¿vale? Se tapa así, más o menos. Es algo muy sencillo de hacer y es algo muy, la verdad que es bastante práctico y te saca de pintar. Y ahora, ya que lo tenemos en pirámide, lo que hago es corto tesa y aprovechando esta uniformidad, lo tenemos que ir colocando, digamos, lo más similar al defecto, ¿vale? Por un lado, a ver, es que no me quiero meter la cabeza en cámara, ¿vale? Por el otro, pero la voy a tener que meter sí o sí, ¿vale? Aquí y ya solo nos falta uno, ¿vale? A ver, así más o menos, sí. No hace falta que sea, digamos, perfecto, siempre intentar no tan justo, un poquito más abierto, ¿vale? Y yo voy a acercar ahora la cámara con mucho cuidado, ¿vale? ¿Veis? ¿Cómo está? Pues ahora tiraremos color solo aquí y dejaremos secar un poquito. Retiraremos la cinta y taparemos aquí y aquí abajo y ya tiraremos el barniz. Dejaremos pasar nada después de tirar el barniz y ya tiraremos el disolvente, ¿vale? Yo voy a preparar ahora la pintura, el color del coche, que es, este coche es KL0, ¿vale? KL0 es el código, digamos, es el plata de Nissan, de Renault, incluso de algún pickup de Mercedes, ¿vale? Y ya lo cubriremos. Bueno, vamos a tirarle el color, ¿vale? Como va a ser mínimo lo que vamos a usar, no voy a preparar ni un vaso ni nada, ¿vale? Directamente hemos agitado bien el color y lo vamos a tirar aquí, el plata, ¿vale? Y ya, pues mira, y vamos tirando. Lo que solíamos hacer era, poníamos, digamos, algo de pantalla para que no se nos fuera para arriba, para el coche, ¿vale? Y vamos tirando el color. Muy poco a poco, muy poca cantidad, ¿vale? Y con mucho aire se hace, ¿vale? Esto ya estaría. Voy a acercar ahora la cámara, ¿vale? Para que lo veáis. A ver que se vea bien. ¿Veis? Esto es ya con el color tirado. Entonces lo que se hace ahora, por eso se hace en pirámide, bueno, para mí me resulta más fácil, a ver que se vea todo bien, ¿vale? Yo ya voy a retirar la cinta. Y ahora veréis eso y diréis, ¡buah, tío! No es ni el color. Pero ahora cuando tiremos el barniz, etcétera, quedará bastante disimulado. Sí que es verdad que parece hasta otro código, pero bueno, en verdad este es el color del coche, ¿eh? A ver que lo he perdido ahora. Vale.
¿vale? Pues ahora yo voy a encintar aquí, preparo el barniz y el disolvente de difuminado, que es un disolvente que se puede utilizar en spray y en pistola, ¿vale? Yo lo voy a utilizar en pistola. Y ya intentamos disimularlo. Bueno, vamos a seguir. Sí que es verdad que no parece ni el mismo color. Puede ser de haber estado ahí estancado, etcétera, etcétera, ¿sabes? De las botellas, que hay que moverlas bien, o las latas, pero bueno, no le vamos a echar la culpa a eso. Es para que también pilléis, captéis la idea, ¿vale? Y ahora vamos a ir haciendo esto. A proteger, ¿vale? Siempre, a ver, va a ser mínimo, porque va a ser solo un disparo aquí, ¿vale? Pero jugamos con los cantos, con los nervios, ¿vale? Para evitar que se nos chorree, etcétera. Ahora me entenderéis. Y para perder, cuando hagamos un parche, ¿vale? Ahora podríamos tirarle, hostia, no me convence el color, y empezar a jugar, a tirarle algo de pintura, digamos, ¿vale? Para allí, pero no va a ser el caso, porque yo le voy a pegar un tiro. Muchas veces esta cinta de carrocero es correcta, es buena, ¿vale? Pero cuando utilicéis alguna que no os fiéis, cuando hagáis alguna ventanita de estas y retiréis, limpiar luego la zona con alcohol, porque la misma pega os puede dejar, digamos, como algo contaminado la pieza, ¿vale? Ahora vamos a tirar un poco de barniz. Cierro el abanico, ¿vale? A ver que vea. No veo un carajo. Vale, ya hemos tirado el barniz. Y ahora vamos a tirar el disolvente de difuminado. Que ya sí que podemos abrir más. Con el disolvente difuminado no pasa nada, ¿vale? El disolvente difuminado lo único que va a hacer es el barniz que le hemos aplicado ahora, te lo ensamble con el otro barniz, ¿vale? Yo lo tengo aquí y voy a tirarle un poquito y vamos a disparar. Le abrimos el abanico un poco y nada, muy poca cosa, solo un poquito. Soplamos alrededor, vamos viendo que se va estirando el barniz y ya está, ya está. Ahora vemos que aquí hay suciedad, etcétera, ¿vale? Que nos ha caído. Ya podemos retirarlo todo, ¿vale? Ahora lo acercaré para que veáis. Vale, hemos gastado casi todo. Y ahora veréis cómo queda. Yo ya lo voy a dejar que se seque. Hasta, bueno, mañana no creo que lo pueda hacer, pues al día siguiente. ¿Veis? Está ahí. Es que ahora con la luz lo mismo no se ve bien. ¿Veis? Claro que se nota, pero ahora cuando ya al día siguiente lijemos y pulamos toda esta pieza, porque ya lo que vamos a hacer para disimular va a ser pulir toda la pieza, bueno, ya no tiene la picada negra y está a nivel, está completamente recto. ¿Que alguno prefería tener la picada en vez de eso? Bueno, también es culpa del tono, ¿eh? Esto si lo hubiésemos echado el color, digamos, correcto, que ya investigaré yo qué ha pasado, si es que es otro código, pues quedaría disimulado. Y es más, tengo que buscar el otro código porque tengo que hacer un parche grande, bueno, mediano, en el parachoques delante. Y con este color va a ser imposible, porque se va a notar muchísimo, ¿vale? Así que yo corto aquí y ya dejamos que se seque. Y vemos trabajando, sobre todo, quedaros con la idea, no os quedéis con el color, ¿vale? Bueno, voy a ir acercando el trípode. Una vez ya seco, ¿vale? Mirad qué pegote, como queda ahí. Pero veis la rugosidad alrededor. No miréis el color, por favor, ¿vale? ¿Veis? Bueno, yo encinta un poco y vamos a pasar a pulirlo para dejarlo bien liso. La verdad que ha sido... se ve más de lo que yo pensaba, pero bueno, me gusta más que como estaba en negro, ¿vale? Así que le damos agua y con lija de 3000 vamos a irle lijando. Lijamos más que el defecto, digamos, ¿vale? Nos vamos abriendo para disimularlo. Y vamos mirando que se nos vaya. Voy a acercar otra vez la cámara. ¿Veis este corte?
Aquí, no sé si se aprecia, a ver, estoy mirando por la cámara, sí. ¿Vale? Eso es, el antiguo barniz con el nuevo que hemos añadido. Así que voy a intentar dejarlo más liso todavía, ¿veis? Que no se note, y ya luego pasaremos a pulir. Estoy lijando con una lija de 3000. Lija 3000 que es hiper fina, se podría hacer con 2000 perfectamente, pero bueno, yo luego, como el compresor que tengo no es muy potente, el que me he sacado ahora, no quiero hacer muchas rayas porque no dará la pulidora, ¿vale? Vale, vamos disimulándolo, vamos tocando que esté todo completamente bien liso y en orden. He protegido el plástico negro, ¿vale? Del parachoque, ¿por qué? Porque el pulimento, ¿vale? Todo pulimento tiene siempre una pequeña base, digamos, de disolvente. Y eso, si salpica aquí, puede marcarnos el parachoque. Marcarnos es que se noten unas gotitas, etcétera, ¿vale? Así que vamos ya a pulir. Y siempre pulimos más zona de la que hemos trabajado, digamos, para que se disimule más todavía, ¿vale? Yo ya voy a retirar esta cinta. ¿Veis? Tenemos que tener en cuenta también una cosa, ¿vale? Estamos calentando la pieza, calentando la pintura, calentando el plástico. Tenemos que ir dejando, si vamos a trabajarlo bastante, ¿vale? Que se vaya enfriando. Vamos tocando o vamos incluso a veces humedeciendo, ¿vale? Para que se vaya enfriando la zona, ¿vale? Para poder volver a trabajarla. Yo esto ya lo veo más o menos correcto. Voy a lijar un poquito más, pero poca cosa. Y dejaré que cargue un poquito el compresor y volveré a pulir y lo dejaré así. Vosotros lo estáis viendo porque, aunque no lo creáis, sabéis dónde está. Pero esto, ya os digo yo, que hay un montón de coches con cosas así, pero a mí no me convence, ¿eh? Ya te digo yo que hubiese tenido que buscar más el color, pero bueno, era lo que tenía más a mano. Y vamos a volver a pulir. Siempre en movimiento, ¿eh? La máquina no la dejamos quieta porque podemos, aparte que generamos más calor, podemos hacer una huella. Yo he tenido que dejar secar, digamos, unas 24 horas para poder trabajarlo bien. Esto en automoción, pues usamos como unas lámparas, ¿vale? De secado, pum, pum, y le va dando pones tú el programa, pero cuando sea en plástico tenemos que poner programa de plástico, ¿eh? O en chapa, ¿vale? De programa de laca, de esmalte, y te hace que te lo seque. Vale, yo esto ya lo veo muy, muy bien. Voy a acercar la cámara, a ver si lo podéis apreciar, lo giraré. Está ahí, voy a girarlo para que veáis que ha quedado con bastante disimulado a la picada que teníamos, sin grosor, sin escalón. Pues bueno, esto por mí ya estaría, y voy a enseñaros lo que quiero hacer más adelante. A ver que no se me vaya la cámara. Vale. Aquí. ¿Veis? Tengo. Que ya lo enseñaré. Resulta, explico por encima un poco la historia, ¿vale? Resulta que este coche era de renting y luego yo me lo quedé. Y le dije a la casa, me lo querían pintar entero. Y le dije, no, digo, pintarme solo el paragolpes que tiene eso. Y aquí tiene una picada más, ¿vale? Ahora pondré una foto digamos, del parte, del perito, y me lo volvieron a entregar. Como ya estaba a mi nombre el coche, cuando ya pasó a mi nombre, me lo dieron sin reparar. Y yo me fui a quejar a Overlease
y me dijeron que nanay. Me fui a quejar a Motor Jansá, que era el que me vendió el coche, y me dijeron que Overlease, y se han estado pasando la pelota y se la siguen pasando entre ellos. Digo, bueno, pues ya preparar un vídeo preparándolo yo, porque encima me pedían 370 euros por el paragolpes, por pintármelo. Bueno, yo lo dejo así y nada, quedaros solo con la idea, no con el color. ¿Qué creéis? ¿Que lo íbamos a dejar así? No, hombre, no. Ya fui a investigar, ¿vale? Y resulta que yo creía que el código era KL0, que era el plata que pintábamos aquí en Barcelona. Tanto el Pathfinder como el Nissan Pulsar, etcétera, la furgoneta. Los coches que hacíamos en Barcelona, el plata era KL0. Pero este coche se hace en Inglaterra, ¿vale? Y el código es KY0, ¿vale? Cambia un poco y cambia también la tonalidad. Bueno, como ya lo tenemos relleno, ahora vamos a hacer un pequeño parche, ¿vale? Le vamos a tirar un pulverizado, solo he tapado poquito, ¿vale? Utilizando y aprovechando los cortes, digamos, rectos del plástico, ¿vale? No vamos a llegar muy arriba, vamos a hacer algo muy pequeño. Lo vamos a disimular, no lo vamos a quitar, ¿vale? A eliminar, digamos. Hoy ya me he preparado el color en una pistola y vamos a tirarle un poquito, ¿vale? Vamos a disimularle eso que hemos hecho. Voy a asomarme por la cámara a ver si se ve bien. Y vale, aquí se verá mejor, ¿vale? Vamos a tirar color. Si tiramos color voy a tirar lo mínimo. Tiraremos color y el barniz siempre nos tenemos que abrir un poquito más para que solape con el otro barniz. Cuando pulamos, lijaremos y puliremos el nuevo barniz con el viejo para disimular completamente el parche, ¿vale? Voy a poner, voy a tirar un poquito. Voy a ir peinando hacia abajo, ¿vale? De arriba, un pulverizado, muy poca cosa, ¿vale? Digamos, le tiramos así de lejos y vamos soplando. Aquí se irá manchando, habrá que tirar barniz también a esta zona, ¿eh? Pero poca cosa. Bajamos al aire. Vale, yo estoy ya que lo voy a dejar. Porque muchas veces lo vamos a intentar dejar perfecto y estos colores, los platas, son unos colores muy, muy jodidos, ¿sabes? Oscurece la zona y depende de cómo nos pongamos, veremos que le han hecho una reparación. Vale, esto ya voy a mirar. Y pues voy a intentar acercar la cámara. Vale. Le hemos tirado color a esa zona. Si nos fijamos, no sé si se verá, ¿veis? Todavía se intuye. Pero es que no me interesa quitarlo por completo, porque si intentamos quitarlo por completo, contar que se va a ver, ¿vale? Y me acabo de dar cuenta que no tengo conectado el micro. Bueno, ahora subiré el volumen y bueno, ahora vamos a tirarle ya el barniz. Fallos del directo. A ver que siga grabando, no vaya a ser que la haya cagado. Y ahora vamos a tirar ya un poco de barniz. Vale, vamos a tirarle. Vale, vamos viendo hasta dónde tenemos que llegar. Y ahora le vamos a abrir un poquito la cinta de arriba. Un poquito, ¿eh? Y vamos a tirar otra vez barniz. Y si os fijáis, he pintado esta zona de abajo. ¿Para qué? Porque ahora voy a tirar el disolvente difuminado y si esta zona no lo hubiésemos tirado barniz, tendríamos que estirarla con el disolvente y correremos el riesgo de que se nos caiga, ¿vale? Y ahora ya con sumamente cuidado retiramos la cinta. Ahora acercaré otra vez la cámara. Espero que se me haya escuchado bien, ¿vale? Vale, entonces ahora tenemos aquí ya el parche, ¿veis? He tirado el barniz, ya se intuye muchísimo menos. Está ahí el defecto, ¿eh? Está ahí. A ver, no sé si se podrá coger. Bueno, y ahora vamos a tirar ya el disolvente de difuminado, que es un disolvente solo para los cortes, ¿vale? Que hace que te solape, digamos, la antigua pintura con
la nueva. Pues voy a coger el disolvente de difuminado y tenemos que tirar muy poca cosa, porque luego lo conseguiremos puliendo, ¿vale? Y tiraré un poquito por arriba, pero mirad, mínimo, ¿vale? Y al corte, y al corte, al corte, y al corte. Al parche, si os fijáis, no le he tirado nada. Nada, ¿por qué? Porque hemos hecho una buena capa de barniz, ¿vale? Y ahora voy a coger otra vez ya la cámara, ya lo grabo y siguiente día se pulirá. Haremos lo mismo, se pulirá exactamente igual. Se cogerá, se lijará con 2000 o 3000, ¿vale? ¿Veis? Lo que es acertar el color, ¿eh? Y no hacer pruebas como yo. Y esto es lo que yo me refería. He tirado barniz aquí a esta zona para luego ya solo darle a los cortes, que le he tirado aquí y aquí. Aquí y aquí cortes y toda esta pieza barniz y solo esta zona color. Pero cuando tiramos aquí siempre se va pulverizando por aquí, se va pulverizando por allí y lo tenemos que disimular con el disolvente. Bueno, ya el próximo día os lo enseño pulido, porque ya habéis visto cómo se pule, y a ver cómo nos ha quedado. Y lo hemos rellenado y dejado completamente liso. Bueno, pues una vez ya seco, ¿vale? Ya se ha secado, ahora tenemos alguna motilla de suciedad y tenemos, bueno, que igualarlo con el otro barniz. Ahora esta zona estará mate un poco. Así que yo he tapado, digamos, el plástico negro del paragolpes, porque vamos a pulir. Y el pulimento, si se queda por ahí o se mancha, se puede dejar marca, ¿vale? Lija de 3000, ¿vale? Y le vamos a dar una pasada a todo el parche, por encima, ¿vale? Lo vamos a rayar. Vamos a irlo rayando con la mano misma, ¿eh? Se puede utilizar algún tipo de máquina, etcétera, pero yo lo voy a hacer con la mano misma. Y vamos a pulir más zona. Con que puliéramos esto lo mismo ya nos valdría, pero llamaría mucho la atención con lo otro. Se vería muy bien estirado, muy bien pulido y esto no. Así que vamos, para disimularlo, lo vamos a hacer por completo, ¿vale? Y el cantito con mucho cuidado. Vamos a dejar aquí un poquito más y ahora lo enseñaré a cámara, ¿vale? Siempre yo lo he limpiado muy bien antes de ponerme a lijar, ¿vale? Y a pulir. Esto lo tenéis que dejar completamente limpio, completamente bien, ¿vale? Ahora yo lo enseño a cámara y ya me pongo a pulir. ¿Veis? Lo hemos matizado. Hemos hecho todas las rayas estas, ¿vale? Lo hemos lijado, lo hemos dejado lo más liso posible. Y ahora ya nos vamos a poner a pulir. Aplicamos pulimento. Y esta vez lo voy a hacer con... Bueno, me compré esta pulidora en el Carrefour, que me costó unos 40 euros y la verdad que va muy bien. Se enciende y se sube revoluciones. Ya pulido, ¿veis? Ha disimulado, hemos limado, digamos, hasta aquí, ¿vale? He pulido hasta aquí para que quede un buen acabado. Ahora limpiaré bien toda la zona, que no nos dejemos nada de pulimento por ninguna parte y ya está. Muchas gracias a todos. Espero os haya gustado y cualquier cosa, escribirme.